Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian de Jesús Correa Pérez, soy estudiante del SENA de la tecnología en diseño, integración y automatización mecatrónica. Hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 6 del telesquemario, estandarización de esquemas. Este capítulo proporciona una selección de símbolos gráficos habituales para la realización de esquemas eléctricos. Los símbolos están en conformidad con las últimas publicaciones IEC. Constituyen la base de datos que se ha utilizado para diseñar los esquemas del capítulo 7. No obstante, estos documentos no tienen carácter normativo, no son sino una introducción a la consulta de las normas completadas a las que se hace referencia y que constituye la única fuente fidedigna. El final del capítulo está dedicado al modo de referenciado en esquemas desarrollados y a la ejecución de los esquemas. Los símbolos gráficos y las referencias identificadas cuyos usos se recomiendan están en conformidad con las publicaciones más recientes. En la norma IS 1082/1, entre las numerosas aportaciones de la norma, en diciembre de 1992, relativa a la documentación electrotécnica, mencionados dos artículos que modifican los hábitos de representación en los esquemas eléctricos. Como podemos ver, aquí estamos acá hay un esquema donde hay dos innovaciones de la norma IS 1082/1. Está el símbolo antiguo y un nuevo símbolo. Tenemos la naturaleza de las corrientes. Tenemos la corriente alterna, su símbolo en esquema, corriente continua, aquí con su símbolo y esquema, corriente rectificada. En la corriente alterna trifásica de 50 Hz tenemos a la Tierra, tenemos la masa, la tierra de protección y la tierra sin ruido. En los tipos de conductores obtenemos conductor circuito auxiliar, tenemos conductor circuito principal, tenemos haz de 3 conductores, sería una línea trifásica, representación de un hilo, conductor neutro, el conductor de protección PE, tenemos conductor de protección y neutro unidos y conductores apantallados, que serían los conductores partrenzados. Los contactos, en el diagrama tendríamos contacto NA de cierre principal y auxiliar, tenemos contacto NC de apertura principal y auxiliar, tenemos el interruptor, el seccionador, el contactor, el ruptor, el disyuntor seccionador, interruptor seccionador de apertura automática y los fusibles de seccionador. Aquí tenemos otros contactos como los contactos de direcciones, contacto de dos direcciones solapados, de paso a corriente, interruptor de posición, etc. Tenemos los mandos de control, que serían estos esquemas, que sería el mando electromagnético contactor auxiliar, el primero es general. Tenemos mando electromagnético contactor, tenemos mando electromagnético de banados, mando electromagnético puesta de trabajo retardada y mando electromagnético de puesta de reposo recordada. Tenemos órganos de medidas. Tenemos el relé de medida o disposición de emparentado. Este sería su símbolo general, relé de sobreintensidad con efecto magnético, tenemos relé de sobreintensidad con efecto térmico, tenemos relé de máxima corriente, de mínima tensión, tenemos relé de alta tensión, dispositivos de accionado por frecuencia, dispositivo de accionamiento por el nivel de fluido, tenemos dispositivo de accionamiento por un número de sucesos, tenemos dispositivos accionados por un caudal y dispositivos accionados por la presión. En los mandos mecánicos tenemos los que son dispositivos de retención en toma, retención liberado,
retorno automático, retorno no automático, retorno automático en toma, de enclavamiento mecánico, dispositivos en bloques, dispositivos de bloques activados. Hacia la izquierda tenemos mando mecánico manual de pulsador, retorno automático. Tenemos mando mecánico manuales y de volante, etcétera. Los mandos eléctricos, tenemos mandos por efecto de proximidad. Tenemos mando por roce, dispositivo sensible a la aproximación, controlador por la aproximación de un imán. Tenemos disposición sensible a la aproximación, controlado por la aproximación de hierro. Tenemos otros tipos de mandos, como mando neumático o hidráulico de efecto simple, o mando neumático hidráulico de efecto doble. Tenemos los materiales y otros elementos, como transformador de tensión, autotransformador, transformador de corriente, chispómetro, pararrayos, arrancador de motor, tenemos arrancador de estrella triángulo, tenemos aparato indicador, tenemos amperímetros, aparato grabador, amperímetros grabadores, contactores, convertidores, detector fotoeléctricos, contactores de sensible al roce, etc. Tenemos nuestras señalizaciones, como sería lámparas de señalización o de alumbrado. Tenemos dispositivos luminosos intermitentes, avisador acústico, timbres, sirenas, zumbadores. En las borneras y conexiones tenemos lo que es la derivación doble, cruces sin conexión, bornas, clavijas, tomas, clavijas y tomas, puentes de bornas, ejemplos con referencias de bornas, etc. Máquinas eléctricas giratorias tenemos como el motor asíncrono trifásico, el motor asíncrono monofásico, como el motor asíncrono trifásico rotor de anillos, motor de corriente continua, generador de corriente continua. En la tabla de comparatividad de los símbolos más habituales tenemos lo que es contacto de cierre NA, contacto de apertura NC, potencia y control, contacto de temporización al accionamiento, de temporizador al desaccionamiento, cortocircuito fusible, relé de protección, bobinas, seccionadores, disyuntores, motores, etc. Referenciados en esquemas desarrollados. En los esquemas desarrollados, el referenciado se rige en reglas de aplicaciones precisas. Las referencias definen los materiales, las bornas, el conexión de los aparatos, los conductores y los borneros. El uso de esta regla facilita las operaciones de cableado y de puestas a punto, al tiempo que contribuyen a mejorar la productividad de los equipos debido a la reducción del tiempo de mantenimiento que conlleva. El referenciado de bornas de conexión de los aparatos. Las referencias que se indican son las que figuran en las bornas o en la placa de características del aparato a cada mando. A cada tipo de contacto principal, auxiliar, instantáneo o temporizador se le asignan las referencias alfanuméricas o numéricas propias. El referenciado de bornas en los borneros tenemos el circuito de control y circuito de potencia. En el circuito de control, en cada grupo de bornas, la numeración es creciente de izquierda a derecha y del 1 a n. En circuito de potencias tenemos, de conformidad con las últimas publicaciones internacionales, se utiliza la siguiente referenciado. En alimentación, L1, L2, L3, neutro y PE. Hacia un motor V, W, K, L o M. Hacia la resistencia de arranque sería A o B o C, etc. En la representación de esquemas de los circuitos en forma desarrollada. Este tipo de esquema es explicativo y permite comprender el funcionamiento del equipo, ejecutar su cableado y facilitar su reparación. Mediante el uso de símbolos, este esquema representa un equipo con las conexiones eléctricas y otros enlaces
que intervienen en su funcionamiento. Aquí tenemos cómo es la clasificación por las referencias de las referencias, lo de la resistencia, lo de los disyuntores, bueno, por letras. Tenemos acá la clasificación por tipos de materiales, de alternadores, alternador tacómetro, el amperímetro, carga correctiva, el reloj, los generadores, los relés, los seccionadores, los transformadores, los pilotos luminosos, etc. En las ejecuciones de esquemas, los circuitos de potencia, de control y de señalización se representan en dos partes diferentes del esquema, con trazos de distinto grosor. En la colocación general, en la representación desarrollada, las líneas horizontales de la parte superior del esquema del circuito de potencia representan la red. Los distintos motores o aparatos receptores se sitúan en las derivaciones. El esquema de control se desarrolla entre dos líneas horizontales que representan las dos polaridades. Bueno muchachos, esto es todo. Muchas gracias.